Jeremías, un profeta de Dios, Dios le hablaba a él para que él pudiera transmitir el mensaje al pueblo. Y en este caso, Dios le dice a Jeremías, mejor dicho, anda a un lugar, anda a ver a un alfarero y que ahí yo te voy a hablar. Ahí te voy a enseñar algo para que vos le hables al pueblo, le dijo a Jeremías. Y esto es lo que sucedió. Jeremías 18.1 dice lo siguiente. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. Hasta ahí. En este caso, Dios le dice a Jeremías, Jeremías, anda a la casa del alfarero, que te voy a enseñar algo. Y cuando va a la casa del alfarero, lo encuentra el alfarero trabajando. El alfarero es el que hace vasijas de barro, ¿no? Como vemos en la imagen de fondo, ahí está el alfarero trabajando con un pedazo de barro y le va dando forma. Lo va agrandando, le va haciendo esa forma de jarrón que solemos conocer, ¿no? Él sabe cómo trabajar. Y el Señor lo manda a Jeremías a ver eso. Y en un momento, llegó en un mal momento, creo yo, Jeremías, porque en el momento que el alfarero estaba trabajando, no sé si Jeremías lo distrajo o qué pasó, pero se rompió la vasija. Y Jeremías ve esa situación. Y agarra al alfarero y de vuelta a ese barro, lo compacta de vuelta y lo vuelve a trabajar para hacer ahora una nueva vasija. Y el Señor le dice, a través de esto yo te voy a hablar y así puedo hacer yo con mi pueblo, dijo Jehová. Y acá vemos a la vasija en tres estados, y quiero que lo podamos contemplar juntos. El primer estado es este, un estado hermoso, un estado donde la vasija es tratada por el Señor y lo va llevando a una forma. ¿A qué forma? A la forma que Dios quiere. No a la forma que la vasija desea, tal vez. Ella capaz que quería ser barro nada más, pero Dios dice, yo tengo algo, un propósito, algo mejor para vos. Y la va trabajando para que tenga la forma que Él quiera. Ese es el mejor estado de la vasija. Pero hay un segundo estado que en el relato nos muestra, que es la vasija que se rompió. Y ahí vemos la vasija rota, ¿no? Y el tercer estado es la vasija que Dios la hizo de nuevo. Vemos tres estados de una misma vasija. Y no digo que nosotros tenemos que pasar por esos tres estados, pero a veces podemos llegar a hacerlo. Dios quiera que nos quedemos en el primero. El primer estado es cuando nos dejamos trabajar por el Señor. Nos ponemos en sus manos y Él nos va dando forma y nos va llevando a sus propósitos. El segundo estado es la vasija que se rompe y habla de cuando un corazón se aleja del Señor. El tercer estado es cuando, a pesar de que hemos fallado y tal vez nos alejamos del Señor, volvemos a Él. Y por más rota que esté la vida, Dios puede volver a ser una vasija hermosa. Vamos a ver esos tres estados. El primero, y es el que Dios quiere, y espero que todos estemos en ese estado, moldeados por el Señor, ¿sí? En sus manos, es el primer estado, esa vasija hermosa serías vos. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, nos ponemos en sus manos, como el barro en las manos del alfarero, y Él empieza a moldear tu vida, Él está trabajando en tu vida, y eso me recuerda a Filipenses 1:6, creo que es el versículo que más he compartido, porque me impacta y lo necesito recordar y se lo comparto. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso a mí me da mucha seguridad de saber que jamás voy a estar en un estado de perfección. Siempre va a haber algo para mejorar. ¿Y quién está trabajando en esa obra en proceso? El Señor. Él está trabajando. Dice que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hasta el último de tus días el Señor va a estar trabajando como lo hace el alfarero con el barro. Y quiero que veamos el ejemplo de Pedro. Yo creo que Pedro en algún punto pasó por los tres estados. Vamos a ver el primer estado de Pedro. Si me acompaña en Lucas capítulo 5, versículo 11. Pedro es un personaje muy pintoresco, ¿no? Porque a veces es fácil identificarse con alguien así, una persona transparente, una persona que no tenía doblez, una persona que decía y después pensaba, ¿no? Él nació sin filtro, era Pedro. Lucas 5, del 1 al 11, dice lo siguiente. Aconteció que estando Jesús junto al lado de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Resulta que acá había unos pescadores, entre ellos estaba Pedro, ¿no? Habían estado toda la noche pescando, ellos sabían de pesca, pero en este caso no habían pescado nada. Toda la noche, ya cansados,
Seguramente estaba amaneciendo, estaban en la orilla y estaban empezando a lavar sus redes, preparándola para seguramente a la siguiente noche volver a pescar, cansados, guardando todo. Y de repente ven una multitud que se acerca y en el medio ahí estaba Jesús. Ellos no entendían nada, todavía no conocían a Jesús. Entonces en ese momento fíjense lo que sucede, versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Jesús, cuando se ve encerrado ante tanta multitud, decide ir al mar en una de esas barcas para poder enseñar desde ahí. Y había dos barcas, ¿saben cuál eligió? La de Simón Pedro. Porque quería trabajar en la casa de Simón Pedro. El ponernos en las manos del Señor no es solo una elección de nosotros. Dios primero te ha elegido. Él te ha estado buscando de alguna manera. Y acá vemos cómo el Señor estaba buscando, lo estaba rodeando a Pedro, se metió en su barca. Y no solo eso, Pedro estaba cansado, frustrado, se quería ir a la casa, no quería estar en ese lugar. Y encima se tuvo que comer un sermón de Jesús, que tampoco quería escuchar, pero bueno, él estaba en la barca y estuvo escuchando el sermón de Jesús. Como tal vez alguien acá hoy está y dice, no quiero escuchar este sermón, tal vez Dios te trajo por algo, te encerró en esta barca a escuchar un sermón y a estar con Jesús. Fíjense lo que sucedió después, el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Esto ya era el colmo para Pedro. Pedro era el pescador el que sabía. Y el Señor, cuando Pedro estaba cansado, le dice, bueno, boga mar adentro. No había motor esa explosión. O sea, remá un poquito más adentro, vos que estás cansado, vos que ya guardaste las redes y guardaste todo, anda un poquito más adentro y echa tu red para pescar, como si Pedro no supiera, ¿no? Versículo 5 dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando como maestro. A papá le vas a decir eso, yo soy un pescador, ¿entendés? Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Bien Pedro ahí, ¿no? Yo no sé si es que lo responsabilizó al Señor y le dijo, bueno, responsabilidad tuya, yo la tiro. Y no sé si la habrá tirado con muchas ganas a la red, yo calculo que la habrá tirado así nomás. Tiró la red y fíjense lo que pasó, usted conoce el relato. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Vio el milagro Simón. Versículo 8 dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando vio el milagro Pedro, ese hombre que no quería escucharlo al Señor, ese hombre cansado, vio un milagro y entendió que el que estaba ahí era Jesús. Y le dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Lo que le estaba diciendo, estaba reconociendo sus pecados. Él se estaba arrepintiendo. Y ese es el primer paso para acercarnos al Señor. Reconocer nuestras faltas. Todo lo contrario al orgullo, sino con humildad, Señor, reconozco que soy un pecador. Versículo 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Le dio un propósito al Señor. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Y cómo respondió Pedro? Versículo 11, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Lo mejor que hizo Pedro no fue tirar la red cuando Jesús se lo pidió. Lo mejor que hizo Pedro fue dejar la red en la orilla y seguirlo a Jesús. Eso fue lo mejor. En ese momento, él fue el barro en las manos del alfarero. Él se entregó al Señor. Y ahí Dios empezó a trabajar en su vida. Y es hermoso. Cuando uno deja todo por el Señor, cuando uno se entrega de verdad, ahí Dios empieza a obrar. Pero previo a eso, Dios te estuvo rodeando. Dios te estuvo buscando. Fue Él el que te está llamando. Por su infinito amor. Te busca porque te ama. Y el proceso de estar en las manos del Señor es hermoso. Es un sub y baja de emociones. Fíjense, tenemos Mateo capítulo 16, si me quiere acompañar. Vemos que a Pedro, en este proceso ya en las manos del Señor, Dios lo felicita, hace algo muy bueno. Mateo 16:13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué bien, ¿no? Ahí el Señor, cuando hace una pregunta, ¿quién dicen que soy yo?
Unos respondían una cosa, otros, pero aparece Pedro, seguramente da un paso adelante y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una revelación impresionante. Y ahí el Señor los felicita y dice, bienaventurado, eso no te lo reveló un hombre, te lo reveló Dios. Y ahí no sé cómo estaría usted si el Señor lo felicita de esa manera, pero sí me imagino cómo estaría Pedro, ¿no? Conociendo un poco su carácter y su personalidad, estaría agrandado Pedro, ¿no? Caminando, pecho inflado, ¿no? Mirando a los compañeros. Yo lo dije. Yo dije que era el Cristo. Seguramente estaría algo así, no lo dice la Biblia, pero me imagino que tal vez estaría un poco agrandado Pedro. Y vemos que ahí el Señor lo estaba trabajando y lo felicitó. Y eso es lindo también, porque el Señor de alguna manera a veces nos hace ver cosas buenas en nuestras vidas, fruto de lo que hacemos, y eso nos anima. Pero también está el otro momento. Fíjense, esto fue en Mateo 16, 13 al 17. Versículos más adelante, versículo 21. 4 versículos más adelante, fíjense que ahora pasa lo contrario con el mismo Pedro. Dice el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ahora le está diciendo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Estás mirando como miran los hombres y no estás poniendo tu mirada en las cosas de arriba. 4 versículos más adelante se lo dice. O sea, unos minutos después, primero le dijo, admiro porque fue una revelación de Dios, y después le está diciendo, Pedro, sos un carnal. ¿No? Ese era Pedro, ¿no? Tenía momentos donde el Señor lo felicitaba, pero otras donde también lo tenía que corregir. Y lo mismo hace cuando estamos en el proceso del Señor, nos corrige también. Y eso no significa que nos fuimos de las manos del Señor, no. Él nos está corrigiendo para nuestro bien, nos está enseñando, ¿no? A la vasija seguramente cuando se va un poquito para la derecha, la va corrigiendo, no, vení un poquito más al centro. La forma que tenés que tener es otra. Y qué lindo que la vasija diga, bueno, dejo que me corrijas. Y esto fue en el caso de Pedro. Creo que ahora de caminar pecho inflado, ¿no? Ahora está un poquito más humilde, un poquito más cabizbajo, ya no mirando de costado a sus condiscípulos, sino de igual a igual, ¿no? Era el trato del Señor con Pedro. Y si me acompaña por favor en Salmos capítulo 119. El Salmo 119 es un salmo que habla a la palabra de Dios. Es hermoso, es larguísimo y hermoso. Habla y exalta la hermosura de la palabra de Dios. Y acá quería sacar solo unos breves puntos acerca de cómo estar, cómo ponernos en las manos del Señor, cómo dejar que Él obre en nuestras vidas, como el alfarero con el barro. El versículo 59 del Salmo 119 dice lo siguiente: Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Presta atención a esto que vamos a ver en el Salmos, porque es la forma de poder estar en las manos del Señor. Dice esto el salmista: Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios, o sea, a tu palabra. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Acá el salmista se puso a pensar, a ver cómo van. Cuando dice consideré mis caminos, es lo que estoy haciendo. ¿Qué onda? ¿Está bien? ¿Está mal? Y cuando consideró sus caminos, él se dio cuenta que no estaba bien. Y dice, me volví a tus mandamientos. Y después dice, me apresuré, no me retardé, o sea, me fui rápido ahora a obedecer tu palabra. La palabra del Señor es una de las formas más fuertes en las que el Señor nos transforma. Ella tiene que estar en nuestras vidas. Tenemos que conocerla y tenemos que vivirla. Tenemos que amar la palabra, no solo leerla. Dios nos manda a amar, es hermosa la palabra del Señor. Y tenemos que amarla y dejar que ella nos transforme. No hay buen consejo que te pueda transformar como la palabra del Señor. No hay nada que transforme como lo hace la palabra de Cristo. Y si la sociedad conoce y aplica, la palabra de Cristo es transformada. Una vida, una familia que aplica la palabra de Cristo es transformada. Acá el salmista dijo, me doy cuenta en base a la palabra que mis caminos no es bueno. Me vuelvo, pero no me vuelvo tranqui, me apresuro con todo a obedecer la palabra del Señor. El versículo 61 dice, compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. En este caso el salmista dice, compañías de impíos. Impíos son aquellas personas que no quieren creer en Dios, que buscan hacer otra vida. Una vida de excesos, una vida de libertinaje, una vida contraria al Señor.
Y acá dice, esa compañía me han rodeado. A veces no podemos evitar que nos rodeen personas que no conocen a Dios. No estamos rodeados 24 horas de cristianos. Cuando salimos de acá tenemos un trabajo, un estudio, lugares donde nos rodean personas que no conocen al Señor, que no hacen las cosas como nosotros. Y acá el salmista dice, aunque compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Es en ese momento donde estamos en el mundo, pero Jesús dice, no pertenecemos al mundo. Ese momento no tenemos que olvidarnos de la ley, de la palabra del Señor. Es el momento de aplicarlo. Iglesia, el mejor lugar, el más efectivo para hacer iglesia es fuera de este templo. Es cuando estamos rodeados de nuestros compañeros del colegio, del trabajo, de vecinos, de amigos, donde ellos tienen otras formas, otros chistes, otro vocabulario. Ahí es el mejor momento de ser iglesia, de recordar y aplicar la palabra del Señor. Y fue lo que le ayudó al salmista. Dice, aunque compañía de impíos me he rodeado, yo no me he olvidado de tu ley. Él en ese momento meditaba en la palabra del Señor y eso lo mantuvo firme. Versículo 62 dice, a medianoche me levanté para alabarte por tus justos juicios. Y acá habla de buscar a Dios en oración. El salmista se levantó a la medianoche para buscar a Dios, para adorarlo, para pasar tiempo con Él. No sé si lo podrás hacer a medianoche, a madrugada, de mañana o de tarde. No importa el horario, peor es no hacerlo. Pero qué lindo que busques al Señor todos los días de tu vida. Un tiempo dedicado, no una oración rápida, solamente antes de comer o antes de ir al trabajo, sino un tiempo con Dios. ¿Saben cómo transforma? Esto es impresionante. Cómo te acerca en la presencia del Señor. Cómo permite que el Espíritu Santo convenza. Porque a veces ese es el lugar, en esa quietud, donde Dios te muestra algo que de otra manera no lo verías. Y ahí nos va transformando. Es un momento donde le decimos al alfarero, modifícame, dame forma. Y finalmente dice el versículo 63, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Acá está hablando de que el salmista decía, yo quiero estar con aquellos que también te temen, que te aman, que guardan tus mandamientos. Congregarse es una forma. Acá estamos con personas que también aman al Señor. Y Él buscaba esa compañía. Qué lindo y qué agradable es estar con ustedes. Qué lindo y qué agradable es estar juntos. Con personas que también aman al Señor, que comparten la misma fe. Verlos adorar es una inspiración, es hermoso. Estos momentos son únicos. Y el salmista lo disfrutaba. Él decía, compañero soy yo, dice. Si encuentro a alguien que ama al Señor, dice, yo soy su compañero. Compañero soy yo de los que temen y guardan tus mandamientos. Qué lindo buscar esas buenas compañías. Así que recapitulando, lo que tenemos que hacer es dejar que su palabra nos transforme, recordarla cuando salimos de este lugar, buscar al Señor en oración y finalmente congregarnos, buscar la compañía de aquellos que también aman al Señor. De esta manera vamos a poder estar en las manos del alfarero y Él nos va a estar modificando o dando forma a nuestras vidas, mejor dicho. Ese es el primer estado, el que creo que estás vos. Pero voy a hablarte de un segundo estado, que espero que no estés. Es el que está lejos de su camino. Es cuando el corazón se alejó del Señor. No hablo de que ocasionalmente tuviste una tentación, caíste, porque te arrepentiste, volviste al Señor y el Señor te va a tomar nuevamente. Acá habla de un corazón que se alejó del Señor. Y eso no sucede de un momento para otro. Es gradual. Veamos el ejemplo de Pedro. Mateo, capítulo 26, versículo 31. Casi todo está en Mateo. No sé si Mateo es la biografía de Pedro o qué, pero bueno, ahí Mateo dice lo bueno, pero también lo malo de nuestro amigo Pedro. Mateo 26, 31 dice lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, recuerden que vamos a ver la vasija de barro que se echó a perder, la vasija que se alejó del Señor. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. El Señor le estaba diciendo a todos los discípulos, en general, les estaba diciendo, se van a escandalizar de mí esta noche, me van a abandonar. Pero Pedro, que no podía quedarse callado, era ese hombre impulsivo, se acerca y le dice, aunque todos se escandalicen, no sé si hizo así con su dedo, pero me lo imagino yo, aunque todos se escandalicen, yo no, le dice Pedro, ¿no? Como que los mandó al frente a los otros, acá conmigo no.
Contá conmigo, le dijo. Entonces el Señor le habla particularmente a él, le dice, Pedrito, vos me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. ¿Y Pedro qué le dijo? No, Señor, yo voy a dar mi vida por vos, yo no. Estos pueden ser, pero yo no. Y acá vemos una persona que rechazó la palabra. ¿Se acuerdan del primer consejo que vimos hoy? Su palabra nos tiene que transformar, considerar nuestros caminos, volver a la palabra del Señor. Acá la palabra del Señor le estaba diciendo claramente, Pedro, me vas a negar. Y Pedro no lo quiso, rechazó esta palabra. Era un barro que se estaba comenzando a endurecer. La palabra ya no hacía efecto en él. Y eso es un problema. Así comienza uno a apartarse del Señor. Él pensaba, esta palabra no es para mí, es para ellos. Es como cuando por ahí escuchamos la palabra y decimos, no, esto no es para mí. Es para ellos, que recién conocen. Es para ellos, yo estoy en otro nivel. Jamás lleguemos a eso. La palabra es para mí, la tomo yo. Pero Pedro no la tomó. Su primer error fue rechazar la palabra. Versículo siguiente, su segundo error fue dejar de orar. Dice el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo ¿a quién le dijo? Había más discípulos, pero era con Pedro, ¿no? Y dijo a Pedro, así que, ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, le dijo el Señor. Orá, Pedro. ¿Por qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, ya acá ni le dijo nada al Señor, y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Jesús le había dicho claramente, Pedro, tenés que orar, velá y orá, está atento, pero también orá. Y le dijo el por qué, porque el espíritu está dispuesto, queremos, amamos al Señor, pero la carne es débil. Y aún con un corazón dispuesto, es lo que decía Pablo, lo que yo quiero hacer, no lo hago, hago lo que no quiero hacer. Es porque la carne es débil. Y para poder ganar esa batalla necesitaba orar y velar. Y fue lo que no hizo. Así que primero él rechazó la palabra. Segundo, cuando tenía que orar, no oró. Y eso trajo consecuencias. Vamos a ver ahora el versículo 69, mismo capítulo. Horas más adelante, o minutos, no sé. Versículo 69 dice lo siguiente. Resulta que vinieron a buscar a Jesús, lo encarcelaron, lo estaban juzgando, entre comillas, algo sumamente injusto. Todos los discípulos desaparecieron y Pedro lo seguía de lejos. Pedro estaba sentado fuera en el patio, dice el versículo 69. Y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Primer negación de Pedro. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Segunda negación, esta vez con juramento. Te juro que no conozco a ese hombre. Versículo 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Pedro tenía una forma que le había dado Jesús. Y la palabra, o sea, como él hablaba, lo descubría. Es, che, tu manera de hablar, ¿vos sos cristiano? ¿No te han preguntado, no, alguna vez eso? Ni le pasaba con Pedro. Porque aún tu manera de hablar te descubre. Versículo 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Tercera negación. En este caso empezó a maldecir, tal vez a decir malas palabras porque su manera de hablar demostraba que él era un seguidor de Jesús y dijo, bueno, para que no queden dudas que no conozco a Jesús. Empezó a maldecir, empezó a jurar, empezó tal vez a decir malas palabras. No conozco al hombre. Tercera negación. Y enseguida cantó el gallo. ¿Se imaginan ese momento? Tal vez, yo calculo que en las formas que la hace el Señor, ¿no? La tercera negación, un silencio total. ¿Y qué se escucha de fondo?
el sonido del gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Esta es la consecuencia cuando nos alejamos del Señor, cuando dejamos que nuestro corazón se vaya. Podemos estar inclusive en la iglesia, pero acá habla de un corazón que se alejó de Él. Fue gradual. Abandonó la palabra. Dejó de orar cuando lo tenía que hacer. Y en el momento de la prueba, se alejó del Señor. Y la consecuencia fue un lloro amargo. Los que se han alejado del Señor dan testimonio de esto. Hay una amargura impresionante en alejarse de Cristo. Hay un dolor tan grande. Pero sin embargo, en ese momento que él se alejó, se acordó de las palabras de Jesús. Porque el que ha sido marcado por el Señor, aunque esté lejos, no puede olvidarse del Señor. Por más que lo intente, por más que se aleje, por más que haga lo que haga, el Señor te sigue buscando. Hay algo que Él marcó en vos. Pedro se acordó de las palabras del Señor. Salió afuera y lloró amargamente. Si esto pasa en tu vida, quiero decirte, lo que va a pasar es un lloro amargo, es un sufrimiento. Alejarse del Señor es la peor opción. Pero es decisión tuya y responsabilidad de cada uno de nosotros mantenerse firmes en el Señor, ¿sí? No alejarnos de Él. Pedro, cuando pasó todo esto, Jesús había sido crucificado, no lo vieron resucitado y dijeron: bueno, ya está, dijo Pedro en algún momento. Esto ya fue para mí y me voy de vuelta a mi vieja vida. Volvió a su vieja vida, algo que pasa cuando uno se aparta. Y volvió a pescar, ese lugar de donde Jesús lo había rescatado. Dijo: bueno, vuelvo a pescar, y estaba ahí tratando de pescar, y encima tenía tanta influencia, tanto liderazgo, que los discípulos dijeron: también vamos, te acompañamos. Y Pedro ahí, vamos a ver que inclusive no sé por qué, pero él se sacó la remera, andaba en cuero ahí pescando, y como era su sana costumbre, no pescó nada. Y algo iba a pasar ahí. Saben que está el tercer estado de la vasija, y es la vasija que vuelve a empezar. Es la vasija que se alejó del Señor. Y por más rota que esté esa vasija, por mucho que se haya roto, si simplemente esa vasija se arrepiente y decide volver al Señor, Dios la hace de vuelta, como Él quiere, y tal vez mejor que antes, si así lo quiere el Señor. Vamos a ver esto, la tercera y última vasija. Esto está en Juan, capítulo 21, versículo 15. Resulta que estaban pescando estos discípulos, intentando, porque no pescaron nada, y ven a alguien caminando por la orilla y esa persona en la orilla le pregunta: ¿tienen algo de comer? Y ellos le responden: no, así seco, no, estaban re enojados, no habían pescado nada. Pero resulta que esa persona que estaba en la orilla, que ellos divisaban a lo lejos, le dicen: tirá la red a la derecha. Calculo que la habrán tirado a la izquierda antes. Entonces ellos le hacen caso otra vez y tiran la red a la derecha, y dice que era una gran cantidad de peces la que sacaron. Cuando vieron ese milagro, ¿a qué les recordó? A lo que hablamos al principio, al milagro que había hecho Jesús con Pedro en esa barca aquel día. Ellos dijeron unos a otros, empezaron a codearse y decían: es el Señor, es Jesús. Y cuando Pedro escuchó eso, fue tanta su emoción que no pudo aguantar las ganas de encontrarse con el Señor. No podía esperar que la barca se acerque hasta la orilla. Dice que él se ciñó la ropa, se vistió y se tiró nadando hasta donde estaba el Señor. ¿Quién se viste para ir a nadar? No sé, Pedro lo hace. Y él se vistió para ir a nadar y empezó hasta donde estaba el Señor. Quería presentarse tal vez de la mejor manera y se presentó ahí ante el Señor. Y el Señor, ¿saben con qué lo estaba esperando? Él le preguntó: ¿tienen de comer? Y cuando llegaron, Jesús lo estaba esperando con un pescado asado y con pan. Él ya tenía la comida para ellos. Hermoso el Señor, ¿no? No le dijo: ay, Pedro, ¿qué onda? ¿Por qué me abandonaste? ¿Qué pasa con vos? No le dijo nada de eso. Pedro, vení, vamos a comer. Tuviste toda la noche pescando, no pudiste. Llená tu panza. Lo trató re bien. Y después de que comieron, una vez que Pedro estaba bien, Jesús creó el ambiente propicio para tener ahora sí una charla con él. Tenía que hablarle. Juan 21:15 dice: cuando hubieron comido, después de que comieron ese rico pescado, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Recuerden que la escena previa había sido la negación, el gallo que cantó y el lloro amargo. Y acá se encuentra con Jesús, que le había dado de comer, y le hace esta pregunta: vos que me decías que me ibas a seguir, que aunque ellos se escandalicen, vos no. Yo te voy a hacer una pregunta, Pedro. ¿Me amás
más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció. Seguramente recordó las 3 negaciones en ese momento. Dijo, 3 veces me está preguntando. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió distinto, y creo que más sincero. Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Qué hermoso ese encuentro con el Señor. Lo que le preguntaba Jesús no era ¿por qué me abandonaste? ¿Qué hiciste cuando te apartaste de mí? ¿Qué pasó con vos? ¿Por qué trajiste a los discípulos a la vieja vida? Nada de eso. Lo que le preocupaba a Jesús era ¿me amás? Y la pregunta que el Señor hoy nos hace es la misma. Y te dice, ¿me amás? Y cuando Pedro le respondía así, Dios le volvía a dar propósito. Jesús le volvía a dar un propósito. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pastorea mi rebaño. Y cuando terminó esa charla preciosa, sígueme. Y volvió otra vez esa vasija que estaba rota a ponerse en las manos del alfarero. Pero si recuerda, Jeremías 18, el versículo 4 decía lo siguiente. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Recuerden, cuando Jesús llama a Pedro, le dice, no temas, serás pescador de hombres. ¿Qué le estaba diciendo? Serás un gran evangelista, un pescador de hombres. Ahora, según le pareció mejor hacerlo, dice el versículo de Jeremías, cuando le hace de nuevo la vasija, ahora, cuando Jesús llama a Pedro y le pregunta, ¿me amas? Le dice, pastorea mis ovejas. Ya no lo estaba llamando para ser un evangelista, ahora lo estaba llamando para pastorear las ovejas del Señor. Iba a ser uno de los primeros pastores de la iglesia. ¿Cómo cambió, no? Dijo, esta vasija ahora la voy a hacer mejor, como a mí me parece mejor. Fuiste un gran evangelista, vas a ser un gran pastor, ahora le dijo a Pedro. Qué hermoso el Señor, cero rencor. Donde hubo un corazón arrepentido como el de Pedro, lo levantó y le volvió a dar un propósito. Y quiero cerrar con este versículo. Jeremías 18:6. Lo leímos al principio. Dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en las manos del alfarero. Así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Así como el barro se deja moldear por el alfarero, así Dios lo puede hacer con nuestras vidas. Y aún si nos hemos alejado y volvemos al camino del Señor, Él nos puede volver a hacer de una mejor forma como a Él le parece. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y oramos? Y lo primero que quiero invitarte es a estar en el primer estado, es a ponerte en las manos del Señor. Y si tal vez no has entregado tu corazón a Jesús, esa es la forma, entregar tu corazón a Jesús es la forma de ponerte en las manos del alfarero, para que Él moldee tu vida, para que perdone tus pecados, para que te dé vida eterna. Y si te has alejado del Señor y hoy sentís, soy una vasija rota, el Señor no te ve como un pedazo de barro, ni como una vasija rota. Te ve como algo hermoso, como una vasija donde Él puede derramar su gloria. Así que quiero animarte a que hoy puedas entregar tu corazón a Jesús y ponerte en las manos de Él, sea que nunca lo hayas hecho o sea que hoy estés lejos de Él. ¿Qué te parece si oramos por esto mismo? Y si querés hacerlo, te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día y en este momento, te entrego mi corazón. Me pongo en tus manos, alfarero. Moldea mi vida conforme a tu voluntad. Te pido perdón por mis pecados y ayúdame a vivir conforme
a tu voluntad. Gracias, Jesús, por morir por mí en esa cruz. Amén. Invito a los músicos y mientras tanto vamos a orar. Amado Dios y Padre Todopoderoso, gracias. Gracias, Señor, porque así como buscaste a Pedro en esa barca, cuando él no te buscaba, así has rodeado nuestras vidas, por amor buscándonos, Señor. Eres tú quien nos atrajo a tu camino, Señor. Padre Santo, eres hermoso. Gracias, Señor. Gracias porque moldeas nuestras vidas. Gracias porque das la mejor forma que podemos tener. No como nosotros queremos, sino como la forma que tú quieres, como nos has diseñado. Somos vasijas de barro que contienen tu tesoro, Dios bendito. Gracias, Dios eterno. Ruego, Señor, por aquellas vasijas que tal vez hoy, Señor, se sientan rotas, se sientan alejadas. Señor, sana y restaura esas vidas. Sana y restaura esos corazones. Que tu gracia y tu amor los abrace. Señor, que puedan sentir tu gran amor, tu perdón, Señor. Que toda culpa se aleje en el nombre de Jesús. Y tu reino se establezca, Señor, sobre cada vida y sobre cada familia. Gracias te damos, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Amén.